Ya. Buenas tardes, chiquillos. Soy Alexander. Estudio doctorado en experimental acá, pero también hago la parte computacional. Entonces ahora vengo a presentar el trabajo que hicimos durante el año pasado con el equipo con la profesora Griselda, el profesor Esteban, Isabel Arias, que es estudiante de magíster, y Carlos, que es estudiante de doctorado también acá. Entonces nosotros trabajamos en carbonituro de titanio y nuestra forma de estudiar ahora fue hacer simulaciones para intentar reproducir sus propiedades termomecánicas. Entonces, en esta presentación voy a hacer una introducción al contexto donde investigamos, la metodología que utilizamos para hacer las simulaciones y desarrollar nuestra investigación y los resultados que obtuvimos. Entonces, primero, dentro del contexto de nuestra investigación, y la motivación principal son las herramientas de corte, que son estos hexagonitos que están aquí, que se utilizan para hacer procesos mecanizados de síntesis a partir del desgaste de metales. Esto permite dar forma y crear piezas con distintas morfologías. Entonces, como se entiende, aquí esto es un proceso de desgaste lento y de roce, por lo tanto tiene involucrada una fuerza física de resistencia de fricción y una fuerza de, como es una fuerza de fricción, también tiene consecuencia que produce altas temperaturas. Ese roce empieza a generar altas temperaturas y lo que se observa es que cuando se va por detrás o cuando no está directamente en contacto con el roce, la pieza se enfría. Entonces tenemos un proceso dinámico de calentado y de enfriado, además de la fricción que tenemos en la síntesis. Entonces, para mejorar todas estas piecitas de corte y que al final duren más, se utilizan recubrimientos delgados antidesgaste. ¿Sí? Entonces, los materiales más utilizados por estos recubrimientos es el nitruro de titanio, carburo nitruro de titanio y aluminio. Entonces, estos dentro de una pieza de corte se ven acá y se ven aquí esta zona más amarillita y se depositan en capas. Entonces, en este caso tenemos una pieza de corte de carburo de tungsteno sobre la cual se le depositó carbonituro de titanio y una capita de aluminio. Entonces, estas capitas que se ven en la superficie ayudan a evitar que se generen cracks y que la pieza al final se rompa. Pero también traen una desventaja de que cada capita está compuesta de un material distinto. Y en general, por muy parecido que sean los materiales, igual van a tener una expansión térmica distinta. Entonces, cuando tenemos capitas, si bien evitan el roce mecánico debido a la dureza y resistencia de corrosión y todo eso, se incluye la fuente de estrés producto de esta tensión entre las capitas. Entonces, si bien ayudan, también tienen una nueva fuente de propagación de cracks, que son estas microgrietas que se inician en la superficie y después, debido al roce y proceso mecanizado, termina generando estas grietas que hace el crack de la herramienta. Entonces, nosotros también queríamos estudiar estas propiedades debido a esta formación de estos cracks. Y nuestro objetivo final después era estudiar cómo entre las capitas interactúan al tener distintas temperaturas. ¿Sí? Ahora, el recubrimiento que nosotros utilizamos, que tratamos de sintetizar en el laboratorio y trabajamos en las simulaciones, es el carbonituro de titanio, que tiene una estructura cúbica simple, donde en amarillo tenemos los átomos de titanio y en azul tenemos los átomos de carbono o nitrógeno que se pueden intercambiando libremente. Entonces, cuando tenemos carbonituro de titanio, tenemos la mezcla entre el nitruro y el carburo en distintas proporciones. Y las propiedades de la película delgada del material final va a depender de la proporción de nitrógenos o de carbonos que tengamos. Y esa proporción se describe con este X. Y, por ejemplo, el parámetro más simple, que sería el parámetro de red de este material, viene dado por esta ecuación que se encuentra experimentalmente, donde nos relaciona el parámetro de red del nitruro de titanio con respecto a la proporción, la razón de carburos. ¿Sí? Y además, es
interesante estudiar este coeficiente porque dentro de la misma síntesis que hemos realizado, hemos descubierto que una capita puede tener distintos componentes dependiendo de su profundidad. Y eso es porque el nitruro de titanio tiene una adhesión muy grande con respecto a los sustratos en comparación al carburo. Entonces lo que se genera es que se va a generar un gradiente de estos componentes dentro de un recubrimiento. Entonces, nuestra herramienta para simulación era las simulaciones de dinámica molecular, que simulan la dinámica de los atomitos como si fuesen partículas libres. Y calcula su movimiento mediante la segunda ley de Newton. Movimiento de partículas libres dentro del espacio. Entonces, para poder simular eso, necesitamos tener fuerzas. Y esas fuerzas las calculamos con gradientes de potencial interatómico. ¿Sí? Y eso depende según cómo uno quiera modelar el problema. Entonces, el software que utilizamos fue LAMMPS, que podemos ver acá. Entonces, los potenciales que existen para nuestro sistema de carburo, nitrógeno y titanio es, hasta la fecha, el potencial COM3, que es un potencial que está optimizado para la carga y por lo tanto requiere mucho gasto computacional porque requiere tener la posición, la carga de cada átomo y la relación entre los átomos cercanos, lejanos, todo ese embrollo de cosas. Por lo tanto, tiene un gran costo computacional. Y más encima no tiene los resultados que nosotros queremos. El potencial MEAM es un potencial más antiguo, pero es mucho más simplificado, porque solo necesita una descripción más empírica sobre la energía con respecto a la posición entre los atomitos. Y más encima es solo entre los átomos cercanos. Por lo tanto, computacionalmente es más sencillo, tiene un mejor desempeño al simular. Y esta es la ecuación. Entonces tenemos un componente de la energía de incrustación que depende de la densidad de átomos que lo rodean y una parte directa de una interacción entre pares. Carbono-carbono, carbono-nitrógeno, titanio-carbono y cosas así. Entonces los parámetros de este potencial hasta ahora estaban solo para el titanio y el titanio-nitrógeno y titanio con carbono por separado, pero no dentro de las que nosotros queremos hacer de las dos mezcladas. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo fue tratar de simular las propiedades de expansión térmica y para eso, primero hicimos una familiarización con los potenciales que ya existían, los parámetros, todas estas simulaciones. Después buscamos crear nuevos parámetros para poder simular de mejor forma nuestro sistema y validamos lo que obtuvimos con datos experimentales de expansión térmica. Entonces, las condiciones de simulación que nosotros utilizamos fueron estos cuadraditos gigantes que corresponden a 8 por 8 por 8 celdas unitarias, o 4.096 átomos. Las condiciones de borde eran periódicas, lo que significa que si uno sale por acá, vuelve a entrar por acá. Lo que simula que está dentro de, es como un cubito dentro de un grano gigante de material, al medio, por ejemplo. Y se utiliza un termostato que simula condiciones isobáricas e isotérmicas para mantener una estabilización. Bueno, y aquí se ve que para hacer estas celdas partimos de un TN que no tiene carbono y de manera aleatoria cada una de las pelotitas azules, de los átomos azules, se va intercambiando por un átomo negro de carbono. Entonces así se forman las distintas composiciones posibles de nuestro material. Ahora, las primeras simulaciones, lo que hicimos fue al tiro ir a la expansión térmica, porque ya teníamos los potenciales que deberían funcionar. Entonces se hizo una estabilización inicial para que el sistema quedara estable y con menos energía, y luego se subió la temperatura. Entonces los pasos eran de 0,2 femtosegundos, y más encima adelante se le puso un roce, para que tenga aún más estabilidad al sistema. Y luego se analizó con ovito para estudiar la estructura cristalina. Ahora, ¿cómo se crean los parámetros de nuestro potencial y cómo lo creamos? Primero fue tomar los parámetros de la literatura y corregirlos. ¿Sí? Luego se tenía que crear los parámetros de interacción entre el carbono y el nitrógeno. Y para eso tuvimos que
simular en DFT, en hacer simulaciones de densidad, de teoría de funcional de densidad, teoría de densidad funcional, ¿sí? Entre el carbono y nitrógeno en la misma estructura cúbica que nosotros utilizamos, para saber cómo interactúa dentro de esta estructura. Y luego traducimos estos resultados de constante elástica, la distancia entre ellos y las energías que tenían a los parámetros de nuestro potencial. Y luego después simulamos, pero como el tiempo no nos apañó, alcanzamos a hacer solo los parámetros y la energía a 0 Kelvin de estabilización máxima, y luego simular estabilización a 300, 600 y 900 Kelvin, con condiciones más simplificadas. Y calculamos igual los tensores elásticos, de donde el más importante que se ve en la literatura es el módulo de Bulk. Entonces, nuestro resultado. Inicialmente, nuestra expansión térmica con los que ya existían, vemos acá, donde tenemos el potencial aquí arriba, MEAM, y acá abajo los dos potenciales que funcionan bien, pero el potencial MEAM estaba disparado. Y eso es porque tomaron valores de la literatura muy antiguos, no relacionados con los datos experimentales actuales. El potencial COM10 para ambos sistemas se comporta bien, pero al final se ve que el comportamiento se vuelve más errático. Y eso quería demostrarlo con la simulación, con este comportamiento que observamos. Entonces, claramente, con el potencial COM en este sistema, no vemos un comportamiento esperado. No vemos el movimiento browniano de los atomitos. Vemos estas dislocaciones que al final no representaban ninguna cosa real, concreta. Entonces, quedamos en que al final los resultados no son lo que se esperaba con este potencial. Y luego, si comparamos la expansión térmica, potencial COM en estos triangulitos se va a la B porque no representa nada físico. Y aquí, además, en otras configuraciones se terminaba desarmando cuando teníamos mezclado. Y eso se ve después aquí en la coordinación, donde en vez de presentar los peaks de la estructura cristalina, se ve todo amorfizado. Se ve una distribución más equidistante entre la distancia entre los atomitos. Entonces, los nuevos parámetros que pudimos realizar, primero, tienen parámetros de red que calzan muy bien con otros valores de la literatura para distintos coeficientes de carbono. Y podemos ver que el I, que era el original de nuestros parámetros, se fue a la B con los parámetros iniciales del parámetro de red. Los entalpías de formación, que son como las energías del sistema, también se comporta súper bien con respecto a la literatura. Y vemos que el I también está más o menos de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Pero en las constantes elásticas, que en los módulos de Bulk, nuestros resultados en negro tienen relación con lo que hizo Lee, pero notamos que de nuevo se fue hacia arriba y tomó valores muy grandes con respecto a los nuevos valores de la literatura. Entonces ahí ya tenemos otra cosa considerable a mejorar. Y la expansión térmica que obtuvimos tiene estos parámetros de red con respecto a los coeficientes para las distintas temperaturas y se ve así. ¿Sí? Entonces partimos todos a 300 kelvins y se va aumentando la temperatura. Entonces podemos ver que en comparación a lo experimental, nuestras rectas cambian un poquito su pendiente y parten todas un poquito más arriba. ¿Sí? Y eso lo asociamos a que Lee tiene la influencia de haber tenido muy grande el parámetro de red. Y lo bueno es que se mantiene la estructura cristalina con nuestro nuevo potencial. ¿Sí? Independiente de que se suba la temperatura, baja un poquito porque se extiende, pero se mantienen los peaks claros de la estructura cristalina. Que es lo mismo que uno podremos ver, por ejemplo, si hacemos difracción de rayo X de la muestra al calentarla. Y aquí el coeficiente de expansión lineal, podemos ver que igual está por sobre lo que nosotros esperamos, que sería una recta, pero esto ya nos da parámetros para mejorar. Entonces, las diferencias porcentuales, si bien no son muy grandes, siguen siendo hasta el 33% aquí para el TC.
Y entonces, como conclusión de nuestro trabajo, logramos simular, crear nuestros parámetros nuevos y simular de mejor manera, obteniendo resultados esperables para el módulo de bulk, para la entalpía de formación y para el parámetro de red, pero la expansión lineal se cayó un poco y se podría mejorar el módulo de bulk. Entonces, el trabajo futuro que tenemos y que es lo que he estado realizando en estas semanas es verificar nuevamente los parámetros que creamos y añadir esta corrección al módulo de bulk. Y nuevamente realizar estas simulaciones, pero ya de expansión térmica con nuestros nuevos parámetros. Y a largo plazo es utilizar lo que nosotros hicimos para estudiar interfaz entre dos materiales, para medir el estrés interno de un sistema, para ver cómo se comporta, a ver si es que se rompe o no con distintas fuerzas, y simular las situaciones de los cortes a altas temperaturas y estrés térmico. Bueno, el equipo de investigación nuevamente, donde le consultamos al profesor que creó el parámetro de red para hacer nuestras simulaciones, y los financiamientos y los proyectos Fondesit, y utilizamos los clústeres computacionales de la Chile y el de nuestra facultad. Nuestras referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander, por tu presentación. ¿Hay preguntas en el público? ¿Sí? ¿Puede pasar el micrófono? Mientras puede dejar cómo se ve una buena simulación. Hola, ahí está. Ya. Bueno, hola Alex. Feliz. Gracias por la presentación. De hecho, tuve muchísima imagen porque tenía preguntas respecto a esto. Pasa que no me quedó lo suficientemente claro, o en realidad no del todo claro, lo que tú estás hablando aquí en definitiva es como el material bajo ciertas condiciones técnicas, pero como solito, ¿no? Como Claro. sin estrés por roce ni por diferencia de temperatura en el material. Entonces, la dinámica que se da aquí de la son como moléculas. Entonces, la dinámica que se da entre estas moléculas simplemente porque están como todas juntas y se van pegando una pelota. Claro. Entonces, como está esta imagen, dijiste que eso, la que dijiste que no se ve, que no se ve. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con esta imagen que mi ojo que no está entrenado en esta área, más o menos bien parecida? Ya. Lo que pasa es que para calcular qué temperatura tiene el sistema, lo calcula a partir de la velocidad promedio de todos los átomos. Y ahí utiliza lo que vimos en termo, que era como la velocidad cinética promedio de las partículas relacionada a la temperatura. Entonces, lo que hace el sistema es ir modificando un poquito las velocidades de cada átomo para que obtengas la temperatura que tú quieres. Pero lo que pasa es que se puede dar esto, donde si lo notas, el promedio de todo esto te va a dar la velocidad promedio que te da la temperatura que quieres. Pero está como todo coordinado y analizado así. ¿Sí? Y eso es porque el potencial tiende a estos movimientos. Este es el potencial comp. Y eso es porque tiene involucrado las cargas y todo eso. Entonces como que el sistema se pierde estabilizando las cargas, pero no la temperatura. Y eso genera estos movimientos de dislocación que se llaman. Entonces si uno tuviera un sólido que se moviera así, es como una bomba nuclear, explotaría así. Porque se supone que cada átomo debe vibrar y después desplazarse con su vecino cercano un poquito. Así que tenemos este movimiento, tendría que ser un fluido. Claro, eso, entonces como simplemente hay demasiado movimiento de... Exacto. Bueno, aquí quería comparar, por ejemplo, en este sistema vemos que igual se ve el comportamiento, pero igual se forman conexiones y se termina desarmando el sistema. Eso pasaba también con el potencial comp. Y todos estos como errores es porque la energía, en este caso, era mayor la energía de interacción entre los carbonos y los nitrógenos que con los titanios. Entonces el sistema partía bien, pero de repente los átomos se empezaban a estructurar de forma de que se empiezan a formar estas como moléculas orgánicas con el carbono. Y eso es porque uno tenía que ir moviendo la energía un poquito, el parámetro de red, cosas así, hasta obtener una simulación estable del material. Y eso es lo que uno espera. Donde cada átomo tiene una vibración relacionada con la temperatura y se mantiene la estructura. ¿Sí? Entonces, disculpa, para que quede bien claro. Entonces, en definitiva, todas tus moléculas en principio
como están situadas simplemente por los potenciales que tú le metes a tu programa. Tú no sitúas nada en ninguna parte. Entonces, al principio, esto es como un gas sometido a mucha interacción que pum, se queda como sólido, ¿no? O sea, uno parte de cómo debería ser sólido. Claro, y las velocidades que le das para que tenga la temperatura. Y de ahí se deja evolucionar como solito. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, gente? Al fondo de la pregunta. ¿Sí? Las simulaciones que no nos resultaron. Ya, los tiempos de simulación son más o menos todos parecidos, donde cada una de estas simulaciones se demora como más o menos un día, 24 horas, 20 horas en simular. Pero lo que me refería con fluido... No, ahí estamos hablando de orden de picosegundos. ¿Sí? Cada una de estas, por ejemplo, la expansión térmica total eran alrededor de 200, como 20 picosegundos. Si cada paso es de 0,5 femtosegundos, eso implica que tenemos el orden de 10.000 pasos, 100.000 pasos, perdón. Una cosa así, 50 femtosegundos. O sea, picosegundos. Entonces, toda esta simulación al final estamos viendo que está como muy ralentizado en cuanto a lo que nosotros vemos en la vida real. Bueno, ahí se amorfiza y a eso me refería con fluido. Claro, que pierde ahí la simetría, todo eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, gente? ¿Hay en el público? ¿Hay una pregunta? Sí, LAMPS. Sí. Lo que pasa es el potencial COM, de hecho funciona bien para cada uno por separado, mientras no tengas alta temperatura. ¿Sí? Igual lo que se reportó cuando lo hicieron era que sí funcionaba, pero cuando replicamos todas sus condiciones de simulación, a nosotros no nos dio lo mismo. Ya hay algo raro de partida. Y lo que sí está hecho para simular es como incluye esta interacción de carga, sirve más para simular moléculas orgánicas. Entonces era como para tener no sé, un grafeno de carbono y le pone una molécula de titanio. ¿Cuál es ese? El potencial COMP. ¿COM3? COMP3, sí. ¿Ya es nuevo? ¿O Relativamente, era como del 2015 más o menos. Es muy difícil de trabajar con ese. ¿Sí? O sea, partiendo, tienes la opción que el potencial cuánto, ¿MEAM? el MEAM. ¿Sí? No hay algún otro potencial que quizás sea más apropiado, pero, o quizás la idea es generar un potencial que sea más apropiado considerando esta mezcla. Claro, o sea, el potencial que había era el COMP. Y las simulaciones nos dijeron que no era el más apropiado. Y al que llegamos fue el MEAM, porque ya estaba al menos el titanio con carbono y titanio con nitrógeno por separado, y esos funcionaban bien. Y debido a la interacción de nuestro sistema, nosotros queremos simular, por ejemplo, un grano gigante de nanómetros de ancho. Entonces necesitamos una cosa que sea computacionalmente muy ágil y más simplificada del sistema. Por eso elegimos este potencial y, si bien es más difícil crearlo que buscar, no había en la literatura algún potencial. ¿Y no han pensado como quizás pensar cómo podrían crear uno, como quizás tomando como lo que como lo que les sirva algo del comp, pero metiéndolo en el MEM, pero quizás pensando en, no sé, hacerlo que sea muy paralelizable, cosa de que al menos se demora en cálculo, pero al menos que sea en partecitas chicas nomás y... Claro, de hecho lo que pensaba era al menos utilizar la parte del recalculado de cargas para estudiar cómo se comportan las cargas con respecto a la temperatura. Si es que el sistema se vuelve como más conductor o menos conductor, una cosa así. Pero en cuanto a simulación,
lo que nos convendría sería incluir una modificación al MEAM en vez de mezclarlo con otros potenciales. Y ahí sería como una modificación chiquitita, una constante, una cosa así. ¿Alguna otra pregunta, gente? En el público. Este gallo entonces es un metal. Sí. ¿Tiene propiedades con un proyecto? ¿No es problemático para lo que ustedes quieren hacer? O sea, Ahora te lo pregunto, digo, Hola al público de Zoom. Pregunté si es que, dado que este material es un metal en particular, pregunté si es que las propiedades de transporte eléctrico y térmico no impedirían o cómo afectarían en definitiva la función que ustedes esperan que cumpla al fin y al cabo. Digo. ya. Creo, si es que mi mente no me equivoca, no es un metal, es un cerámico. Metal, pero menos interacción con lo... Porque si lo notas, tiene el carbono y el nitrógeno molestando al titanio. Entonces no se termina comportando como el titanio solo. Y al final, como en propiedades electrónicas, tiene, pero no tantas. Lo que se ocupa es el óxido de titanio, más que el carbonitruro. Igual, como ya spoiler, que estamos viendo de que si es que uno tiene esta superficie y la ataca químicamente, puede sacar capitas delgadas. Se llama maxims. Y eso tiene propiedades completamente distintas, así como empieza a tener propiedades eléctricas, conductividad, cosas así, más interesantes. Y eso es el futuro igual de lo que queremos empezar a investigar. Súper. Dale. Es que yo veo, por ejemplo, tu simulación y veo que es bien, el látiz, por decirlo así, es bien poco, ¿cómo se dice? Isotrópico, como que tienes ciertas zonas en las que tienes más concentraciones atómicas, entonces esa diferencia en principio no ocasionaría que en ciertas zonas al final la estructura de bandas del material sea diferente y eso tenga como ciertos gradientes en cuanto a la capacidad de transporte del material. ¿O no? Efectivamente, eso es lo interesante. Porque, o sea, de partida el que tengamos ya distintas distribuciones es un problema en sí. Y cómo lo solucionamos, al menos en las simulaciones, es hacer muchas simulaciones de lo mismo, pero con distribuciones distintas, porque son aleatorias, entonces las generamos varias veces, ¿no? Y eso termina teniendo propiedades, igual varían un poquito, pero sigue estando dentro de un mismo como rango de parámetros. Ahora, para el transporte de cargas, creo que no hay estudios directos experimentales, porque teniendo tanta variación es muy difícil identificar parámetros específicos. De hecho, ya solo con el parámetro de red tienes un problema porque o se mide en polvo o se mide en capitas y cada uno te puede dar resultados que varían igual harto. Por ejemplo, el módulo de Val que mostré son mediciones que no son ni 5 años de diferencia y es una diferencia brutal porque además importa la dirección cristalina de la cosa que tengas. Eso ya altera todo. Quizá, o sea, bueno, está como decía, como muy heterogéneo la distribución, pero si tú estabas viendo como esta, como gradiente hacia arriba, quizás no, claro, probablemente se aplique cuando ya te estés trabajando con este tamaño más grande el usuario, que claro, quizás cuánto va a demorarse a correr. Claro, eso es lo malo. Quizás podrías empezar como a probar quizás como cargar un poco la distribución como para que se mantenga esa, no sé, pues, que esté más, o quizás medirlo entre todas las, como el montón de muestras que tienen, como inventar un parámetro o algo así que diga como cuán como un gradiente es, o No, como el grado de amorfización que tenga. claro, Para definir si tenemos como microgranos de cada uno o si ya está distribuido. entonces como que ahí quizás te dé una variación en parámetros y quizás podías estudiar esa parte, incluso de como de puro Claro, que está muy aleatorio. claro, hacer como un análisis local desde cada punto a ver si es que tienes como un grano o una cosa así. Eso está No, interesante. o sea, me refería como, bueno, en general, porque tú medís parámetros de afuera. Claro. Lo que te da el cubo, no medís como del lugar.
sea, también lo podría pedir O sea, se puede hacer. Quizás eso sí va a ser caro computacionalmente. No tanto, porque de todas estas simulaciones, como por si acaso, yo saqué la fuerza que siente cada átomo. Ah, ya, eso ya lo tení. Claro, entonces podría sacar, por ejemplo, para cada átomo, ver cómo, si es que se forma un grano con esos gradientes de fuerza. Y ver si es que tenemos efectivamente varios granos o una cosa homogénea, aleatoria de fuerza dentro. Ah, sí, y eso quizás te puede dar una idea de por qué tienes ciertos resultados por el estilo. Exacto, eso está interesante. ¿Alguna otra consulta, gente? Yo igual quería, como lo que dijo Juan Pablo me pareció súper interesante, de ver las propiedades de cómo conduce esto, pero me imagino que igual depende mucho de la escala, porque si tiene una escala muy grande, la aleatoriedad hace que ya la conductividad no sea prácticamente cero, si es que... Claro, se van anulando todos estos fenómenos. Claro, entonces quizá podría ser como un estudio de cómo depende la conductividad de la escala y ver en el fondo para distintas muestras finitas, porque Claro. imagino que esto admite configuraciones como de nanoalambre, admite ese tipo de configuraciones. Sí, de hecho, este potencial se ocupa para hacer nanotubos de carbono Ya. o nanoalambres de fierro, todo eso. Con Muchas Mejía cosas. nosotros hicimos el... Por eso, sí. Entonces, quizás con tamaños finitos, ir aumentando el tamaño cada vez, a lo mejor en el eje Y manteniendo periódico, Claro. podrías ver cómo depende la conductividad de la escala del material. Pues a lo mejor hay una escala crítica en la que tu sistema todavía conduce y después de eso la conductividad me imagino que debería ser cero para un sistema lo suficientemente grande. Claro, de hecho, lo que pensaba para eso es empezar a simular superficies. Ujú. Que eso es mantener las condiciones de borde en los extremos, pero en el eje Z que sea como un flake, por así decirlo, Ujú. una hojita de papel. Ya. Eso es como lo interesante, ir cambiando el ancho de eso. Sí, sí, o sea, porque lo que dijo, insisto, me sumo a Juan Pablo, era muy interesante ver cómo dependería la conductividad en función de la escala. Claro. Pero eso, muy buen trabajo en general. ¿Alguna otra pregunta, gente? Y entonces le damos otro aplauso a Alexander. Entonces, gente, los dejamos súper invitados al siguiente PISA Seminar y para los que quieran exponer, por favor, acérquense a Alessandro, a mí, envíennos correos, nosotros tenemos disponibilidad ya para presentar, queda como una fecha creo este semestre y si no el próximo semestre vamos a seguir con esto, así que para que puedan darle una fecha con tiempo y saber, si es que ya presentaron también pueden volver a presentar, no hay ningún drama. Y les hacemos esa invitación a nombre de Pizza Seminar. Y ahora sí, muchas gracias por haber venido. Y abajo se supone que hay pizza, si es que Alessandro llegó. Y si no, espérenme ahí. Muchas gracias. Muchas gracias.